Si de pronto el mundo se pone en pausa, recuerda que mi amor... Buenas a todos de nuevo, soy Juan Luis Ruiz Murciano, psicólogo del Gabinete de Psicología y Logopedia Simpro y de la Clínica Dr. Cristóbal Román en Los Palacios y Villafranca. Quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del arte de vivir en pareja, un capítulo que debido a su importancia y toda la información que pretendo que conozcas y que profundicéis, dividiré en 4. De esta forma creo que podréis sacarle mucho más partido, además de ser más ligeros y amables en su desarrollo. En este primero hablaremos de cómo la vida nunca llama antes de entrar. En los 2 encuentros anteriores hemos hablado del desgaste cotidiano y de la importancia de cuidar el yo y el tú y el nosotros. Descubrimos que el amor necesita tiempo, espacios propios y una decisión constante de seguir construyendo la relación. Pero hoy quiero que hablemos de algo mucho más incómodo, mucho más real. Quiero que hablemos de la vida, porque existe una ilusión que todos compartimos cuando comenzamos una relación. Pensamos que si encontramos a la persona adecuada, los problemas desaparecerán, como si el amor fuese una especie de refugio donde nunca llueve, como si enamorarse nos hiciera inmunes al dolor. Sin embargo, la vida tiene otra manera de entender las cosas. La vida nunca llama antes de entrar, simplemente aparece. Un día nace un hijo, otro día un padre enferma, otro día llega una carta del banco o perdemos un trabajo. Pues muchas veces puede aparecer una ansiedad que nunca habíamos sentido o un diagnóstico que cambia todos nuestros planes. Y casi sin darnos cuenta descubrimos que la relación que imaginábamos construir ya no vive en el mismo escenario donde empezó. Porque el amor no vive aislado del mundo, vive dentro de él. Y esa diferencia es enorme. Me gustaría que imaginaras una escena. Es de noche, son casi las 11, la casa por fin está en silencio, los niños se han dormido. En la mesa queda un vasito de agua, una mochila del colegio abierta y una factura que ninguno de los dos tiene ganas de mirar. Ella responde un último mensaje del trabajo y él termina un correo que prometió enviar esa misma tarde. No se han discutido, no ha habido gritos, no ha pasado nada extraordinario. Y sin embargo hace días que apenas se han preguntado algo tan sencillo como ¿cómo estás? No porque hayan dejado de quererse, sino porque llevan demasiado tiempo intentando sobrevivir. Y hay una enorme diferencia entre vivir y sobrevivir. En consulta veo muchas parejas que llegan convencidas de tener un problema de amor. Después de varias sesiones descubren algo inesperado, que no tenían un problema de amor, tenían un problema de agotamiento, de falta de descanso, de exceso de responsabilidades, de miedo, de silencio, de palabras que nunca llegaron a decirse. Y entonces comprendemos algo muy importante. Muchas relaciones no se rompen porque el amor desaparezca, se rompen porque la vida ocupa tanto espacio que el amor deja de tener donde sentarse. Hace más de 4 siglos, William Shakespeare escribió una frase en Hamlet que sigue siendo profundamente actual. Decía, nada es bueno o malo, es el pensamiento el que lo hace parecer así. Siempre me ha parecido una frase magnífica, no porque niegue el dolor. Sería absurdo pensar eso. Hay pérdidas que duelen, enfermedades que duelen, injusticias que duelen. Lo que Shakespeare nos invita a pensar es otra cosa. Nos recuerda que entre lo que sucede y la manera en que lo vivimos existe un espacio. Y en ese espacio construimos significado. 2 personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y salir profundamente transformadas, pero de maneras completamente distintas. Pensemos, por ejemplo, en 2 parejas que reciben la misma noticia. Su hijo ha sido diagnosticado de un trastorno del desarrollo, es algo común, por lo menos en mi trabajo a lo que me dedico. El diagnóstico es el mismo, los médicos son los mismos, las dificultades pueden ser parecidas, pero la primera pareja empieza a repetirse. Nuestra vida se ha acabado, nunca volveremos a ser felices, todo será sufrimiento. La segunda pareja siente el mismo miedo, llora igual y también necesita tiempo para aceptar la noticia. Pero poco a poco comienza a decirse algo diferente. Nuestra vida no será como la habíamos imaginado. Tendremos que aprender muchas cosas. No sabemos cómo será el camino, pero lo recorreremos juntos. ¿Qué pareja tiene razón? Porque las 2 están describiendo una realidad difícil, pero hay una diferencia fundamental. Una historia deja a las personas sin capacidad de actuar
y la otra abre un camino. Y aquí es donde la psicología ha confirmado algo que la literatura ya intuía. No sufrimos únicamente por lo que nos ocurre, también sufrimos por el significado que construimos alrededor de aquello que nos ocurre. La psicóloga María Jesús Álava Reyes, en su libro Amar sin sufrir, que te recomiendo que leas, insiste precisamente en esta idea. Los acontecimientos son importantes, pero la forma en que los interpretamos y respondemos a ellos determinan en gran medida cómo afectarán a nuestra vida y a nuestras relaciones. No se trata de negar la realidad ni de pensar en positivo de manera ingenua, sino se trata de reconocer que nuestras interpretaciones pueden convertirse en un puente o en una prisión. Y esto es especialmente cierto en la vida en pareja, porque las parejas no solo comparten una casa, comparten una historia. Y esa historia se escribe todos los días, con palabras, con silencios, con miradas, con interpretaciones, con pequeñas decisiones. Y aquí aparece una pregunta que yo personalmente considero decisiva. Cuando la vida cambia, ¿quién escribe la historia que vais a contaros sobre ese cambio? Porque toda pareja acaba escribiendo un relato. Hay relatos que dicen, desde que nacieron los niños dejamos de ser pareja. Otros dicen, aprendimos a ser padres sin dejar de buscarnos como pareja. Hay relatos que dicen, la enfermedad acabó con nosotros. Hay otros que dicen, la enfermedad nos obligó a descubrir una manera nueva de querernos. Los hechos pueden ser muy parecidos, pero la narrativa cambia completamente. Y la narrativa no es un adorno, es el mapa con el que caminamos. Por eso me gustaría proponerte una primera reflexión antes de continuar. Cuando aparezca una dificultad en vuestra vida, y aparecerá porque la forma parte de la condición humana y de lo que vivimos, no os preguntéis únicamente qué nos está pasando, preguntad también qué historia estamos construyendo sobre lo que nos está pasando. Porque esa historia puede acercaros o puede separaros. Y esa diferencia muchas veces comienza con una sola conversación, con una sola palabra, con una decisión. Y precisamente de eso quiero hablarte a continuación. Porque si la vida entra en casa sin pedir permiso, la gran pregunta ya no es cómo evitar las tormentas. La verdadera pregunta es cómo aprendemos a navegar juntos cuando el mar deja de estar en calma. Eso es lo que veremos en la siguiente parte. Mientras tanto, sigue practicando la vida. Y por supuesto, sigue viéndonos en nuestro canal de YouTube, Juan Luis Ruiz Murciano, Simpropsicología. Y ya sabes, en breve, el próximo capítulo. Si de pronto el mundo se pone en pausa, recuerda que